buenos días. 15 de noviembre 2023, 1:15. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad en la Escuela de San Blas Digital. Dentro del ciclo que hemos organizado este mes de noviembre, dedicado a la mujer y el empleo, tenemos hoy una actividad muy interesante, una videoconferencia con experta. Contamos con la presencia de Ana Zapardiel. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Ana está muy vinculada al distrito de San Blas. Ahora nos lo va a contar. Está muy vinculada al trabajo social, está muy vinculada al servicio público y está muy vinculada a la vocación de servicio. ¿Podemos decirlo así? Podemos decirlo así. Sí. Bueno, sin más, paso a presentaros oficialmente a nuestra ponente de hoy. Se llama Ana Zapardiel, es diplomada en Gestión y Administración Pública, graduada en Trabajo Social. Como comenzábamos presentándola, tiene vocación de servicio en las venas y funcionaria de carrera, y en este momento directora del Centro de Servicios Sociales Luz Casanova, aquí en San Blas, del Ayuntamiento de Madrid, como el centro en el que estamos, que también es de la Agencia de Empleo de Madrid. Y bueno, pues nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los que estáis aquí presencialmente en esta charla y a los y las que estáis al otro lado. Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué aportación de valor les vamos a dar? Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y a todas. Dar las gracias a San Blas Digital por invitarme a compartir con vosotros mi experiencia formativa y laboral. Gracias también a la Agencia para el Empleo por poder fomentar y facilitar estos espacios al final de apoyo en la orientación, en la búsqueda de formación y empleo. Y bueno, el objetivo de hoy fundamental es reflexionar sobre las herramientas y capacidades, sobre las habilidades sociales y sobre las habilidades laborales que pueden acompañar a nuestra formación para lograr una inclusión en el mercado laboral finalmente de éxito. Ese es un poco el objetivo. Mi pretensión no es daros una charla académica de coger apuntes, sino que el objetivo un poco es, a través de mi experiencia formativa y profesional y laboral, ir contándoos qué habilidades y qué capacidades y qué herramientas tuve yo que adquirir para poder incorporarme al mercado laboral en un trabajo dentro del ámbito privado y en un trabajo dentro del ámbito público. Sí me gustaría, antes de empezar a contaros mi experiencia, que consideraseis la importancia de dos habilidades fundamentales para incorporarse al mercado laboral. Una son las habilidades laborales, que son aquellas, como he puesto en mi presentación, inherentes a la propia persona. Es decir, son habilidades que van con el carácter de una persona. Evidentemente son capacidades que tiene la persona para ejercer su profesión, pero son independientes de las habilidades, de los conocimientos técnicos. Es decir, dos personas que ejerzan el mismo puesto de trabajo con los mismos conocimientos técnicos pueden tener unas habilidades laborales distintas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos puede diferenciar a unas personas de otras en un mismo puesto de trabajo. Y las habilidades, luego las veremos más específicamente, y las habilidades sociales es la capacidad que tiene la persona para gestionar una conversación, para relacionarse con los demás, para interactuar con los demás, para comunicarse con los demás. Y esas habilidades, desde luego, son habilidades transversales a cualquier puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Luego veremos exactamente qué clasificación se hace, pero bueno, sí me parecía interesante, antes de empezar a contaros mi experiencia e ir metiendo esas habilidades, que supierais un poco la diferencia entre unas y otras. Qué interesante lo que comentas, Ana, de cara además al enfoque que tenemos aquí en San Blas Digital, porque precisamente las mini formaciones que hacemos aquí de un día, de una mañana, encontráis más información en sanblasdigital.es, van precisamente enfocadas a lo que está comentando Ana, a entrenar comunicación, habilidades sociales. Así que, por favor, luego lo vemos, la dejo a ella a tope, pero luego lo vemos, entrar en sanblasdigital.es y apuntaros.
Bueno, pues yo me voy a retrotraer al principio de mi formación y mi carrera formativa y profesional para que entendáis un poco cómo tuve yo que aprender y aplicar estas habilidades laborales y sociales. En mi época de estudio, que por aquella época se llamaba bachiller y COU, para poder estudiar una carrera universitaria determinada, pues te obligaban a cursar una especialidad específica, valga la redundancia, en el bachiller, es decir, o letras mixtas o letras puras o ciencias mixtas o ciencias puras. Yo es verdad que tenía bastante clara mi vocación con 15, 16 años de dedicarme al trabajo social. Ya había hecho mis pinitos a nivel de ocio y tiempo libre, estaba metida pues en una parroquia de monitora y bueno, pues yo creo que por ahí un poco descubrí también mi vocación social y yo eso lo tenía bastante claro. Yo, en vez de estudiar letras mixtas, estudié letras puras porque las matemáticas y yo no éramos muy amigas por aquel entonces. Y cuando yo pasé la selectividad, lo que ahora es la EBAU, y fui a poner, a rellenar en el papelito la carrera universitaria que quería estudiar, pues yo puse trabajo social. Y mi padre me dijo, mira, Ana, por si acaso pongo una segunda carrera, no vaya a ser que por la razón que sea te quedes fuera y tal. Bueno, pues yo puse, la segunda carrera que puse fue gestión y administración pública. Por eso también soy diplomada en gestión y administración pública. Pero la puse de segunda opción pensando que yo iba a estudiar de primera opción trabajo social. Bueno, pues mi sorpresa fue que me rechazaron en trabajo social porque yo no había estudiado, no había cursado letras mixtas, sino que había cursado letras puras y entonces pues estudié la carrera de gestión y administración pública. La primera habilidad que tuve que desarrollar ahí fue la habilidad de la adaptación, que es una habilidad laboral súper importante. A ver si encontramos aquí la capacidad de adaptación, porque yo es verdad que tenía en mi cabeza estudiar trabajo social, yo puse gestión de administración pública porque es verdad que tengo una vocación pública, bueno, pues por la trayectoria profesional de mi padre, pero yo tuve que adaptarme a una formación con la que no contaba en mi cabeza. Yo no sabía de qué iba esa carrera, no tenía ni idea de las asignaturas que iba a cursar y bueno, la primera habilidad que tuve que desarrollar fue precisamente la capacidad de adaptación. Yo estudié, terminé la carrera y yo tenía que estudiar esa carrera para poder optar a estudiar trabajo social como segunda opción. Entonces, bueno, pues yo acabé la carrera en vez de junio, en septiembre, porque me quedaron 2 asignaturas relacionadas precisamente con las matemáticas y entonces ese curso no pude matricularme de trabajo social. Y ahí pues se me abrió una posibilidad que pensando que podía ser negativa porque yo igual perdía un año sin saber qué hacer, pues yo lo primero que hice fue buscar en el antiguo INEM, que ahora es el SEPE, un apoyo y una orientación para ver qué podía hacer durante ese año que yo no podía matricularme en la carrera universitaria que quería estudiar y que ya iba a acabar la carrera anterior. Otra habilidad que tuve que desarrollar ahí, pues fue la de tener iniciativa. Es decir, cuando uno no sabe por dónde tirar, cuando uno está bloqueado incluso por una situación sobrevenida en el empleo o en la formación, yo creo que es muy importante desarrollar la habilidad de la iniciativa y decir, bueno, pues a ver, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para tirar para adelante? Y entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió apuntarme al SEPE, el antiguo INEM, bueno, pues para ver si salía algo de formación, para ver si salía incluso alguna incorporación al mercado laboral y me ofrecieron participar en un proyecto por aquel momento de orientación precisamente para las personas que estábamos un poco perdidas en ese momento en cuanto a la incorporación al mercado laboral o a la formación. Y entonces yo dije que sí y bueno, pues estuve yendo a unas sesiones con una técnica por aquel momento del INEM que además había estudiado trabajo social y para mí fue clave en las decisiones que yo tomé posteriormente con respecto a mi carrera profesional. Y otra habilidad que tuve que desarrollar ahí fue precisamente la de saber tomar decisiones, porque yo tenía un año por delante en el que no sabía qué hacer con mi futuro profesional y con mi futuro formativo, y entonces ella me acompañó en el camino y además me orientó a hacer otras cosas distintas a la espera de poder matricularme en la otra carrera universitaria que yo quería cursar. Entonces, bueno, pues hice un curso de contabilidad, pues para, bueno, para arreglar mis diferencias un poco con los números, hice un curso de mecanografía, me saqué el carnet de conducir, hice un curso de Microsoft, del paquete de Microsoft, pues con Access, con Word y tal, y eso fue gracias a la orientación que me dio esta persona, ¿no?
Entonces, es muy importante tener en cuenta que luego hablaremos de los recursos que hay, que existen recursos en entidades privadas y recursos públicos que pueden ser determinantes para la inserción laboral o la formativa de una persona y que de verdad que hacen su labor y en mi caso, mi experiencia fue para mí súper determinante. Bueno, pues hice este año todas estas cosas que os digo y cuando me pude matricular de trabajo social, porque lo tenía muy claro, pues en segundo el trabajo social por aquella época era una diplomatura de 3 años, luego posteriormente tuve que hacer el curso de adaptación al grado y en segundo de carrera yo, que soy una persona bastante inquieta y con iniciativa, que eso es una habilidad que os he dicho que yo creo que es importante desarrollar, pues por aquel entonces estaba la época de que empezaba Internet, la información en las redes y tal, en Google más bien, y entonces me puse a buscar a ver de qué forma podía yo pues, hacer otras formaciones alternativas o ver incluso las posibilidades que había de empleo para el año que viene cuando yo acabase. Y me encontré con la información de una fundación que se llama Fundación Universidad Empresa, que lo que hace es proponer becas a estudiantes universitarios que están en el ecuador de su carrera universitaria. Y yo ahí tuve que desarrollar otra habilidad de comunicar correctamente y otra habilidad de persuasión, que es una habilidad social que veremos dentro de las habilidades sociales. Y os voy a explicar por qué. Porque yo para optar a esa beca necesitaba el apoyo y la tutorización de una profesora o de un profesor de mi universidad y además el apoyo y la tutorización del decano de la facultad. Entonces yo tenía, eso a ellos les iba a suponer un trabajo extra que no les iba a reportar nada más que, bueno, pues hacerme el favor de autorizarme a mí. Y entonces, bueno, pues tuve que llamar a una puerta y tuve que llamar a otra, a la que más me costó fue la del decano, porque, bueno, pues siempre en esos puestos de trabajo se entiende que uno está más ocupado. Y tuve que utilizar esa habilidad ahí de persuasión en el buen sentido de la palabra y decir, oye, pues yo creo que esto es bueno para mí, al final es una cosa que puede reportar también positivamente a la universidad, al mercado laboral. Y entonces, bueno, pues conseguí esa tutorización y esa fue la primera incursión que tuve yo en el mercado laboral sin haber acabado la carrera con una beca laboral. Perdona, Ana, Sí, ¿con cuántos años estamos hablando? Para pues yo ubicarnos ahí, también un poco, ¿no? claro, yo ahí tenía 23 años. Pues fijaros qué interesante lo que ha comentado, que existen recursos externos, pero lo que Ana está poniendo en valor son los recursos internos, que ya con 23 años estaba ya desarrollando, con lo cual, efectivamente, qué importante es buscar una red que te pueda ayudar en un momento dado en la búsqueda de empleo, pero también que entrenes los recursos internos, ¿no te Totalmente. parece? Además, 2 compañeras mías de la facultad, pues se quedaron sin esa beca porque no se atrevieron a dar ese paso de solicitar una tutorización con un tutor de la universidad ni con el decano, y la verdad es que, pues es una pena que porque uno al final no sea capaz de desarrollar ciertas habilidades, que las habilidades, hay algunas que es verdad que son innatas, pero tienen que entrenarse. Es decir, es importantísimo el apoyo externo, el apoyo de técnicos y el apoyo de profesionales para desarrollar y potenciar esas habilidades, porque al final uno con 23 años pues no tiene las cosas demasiado claras o no tan claras como cuando uno tiene 40, ¿no? Entonces, es Así es. importantísimo el apoyo para desarrollar este tipo de habilidades. Esa fue mi primera incursión en el mercado laboral con una beca en una asociación que se dedicaba a la intermediación laboral. Yo nunca me había enfrentado a una atención directa con las personas, nunca me había enfrentado a realizar tareas de intermediación laboral con las empresas, pero bueno, yo tuve que ahí desarrollar una habilidad que es otra de las que os he puesto aquí, que es la habilidad de adaptación, la capacidad de adaptación. Es decir, es fundamental que uno sea capaz de adaptarse a las circunstancias que le plantea la entidad donde trabaja, la empresa donde trabaja, porque al final, si uno no es capaz de desarrollar esta adaptación, pues al final dejan de contar con él o con ella, ¿no? Es decir, que pues es lícito tener miedos y enfrentarse a cosas a las que uno no se ha enfrentado nunca, sobre todo en el terreno laboral,
Pero es importante tener en cuenta una cosa, la formación que uno recibe es, por supuesto, fundamental e imprescindible, pero luego la incorporación al mercado laboral muchas veces conlleva cosas nuevas que no tienen que ver directamente con la formación que uno técnicamente ha recibido. Y esa es la capacidad de adaptación que uno tiene que desarrollar, no queda otra. A mí por lo menos no me quedó otra en ese momento, para mí fue una experiencia fenomenal. Además, tuve que desarrollar otra habilidad fundamental porque yo nunca había tenido la experiencia de trabajar en equipo, que es otra habilidad que os he puesto ahí que es fundamental, sobre todo con personas de otras disciplinas. No eran trabajadoras sociales, había una psicóloga, había una persona que se dedicaba al tema de la prensa en la asociación, de la publicidad. Es decir, y al final uno tiene que tener también la mentalidad flexible y abierta para poder acoger el trabajo compartido con otras disciplinas que no son la suya. Bueno, pues a mí se me acabó esta beca y pasé a tercero de carrera y en tercero de carrera pues se me ofreció otro puesto de trabajo que además yo no había acabado la carrera todavía, pero bueno, lo ejercí a través de otro contrato, pero hacía de trabajadora social. Bueno, y esto fue porque la directora de una entidad que trabajaba con población inmigrante, atendiendo a población inmigrante, pues le consultó al señor párroco que estaba hacía un montón de años cuando yo hacía de monitora de esos niños, oye, ¿no conocerás a una trabajadora social? Y entonces, bueno, pues oye, pues sí, conozco a esta chica y tal. Pero bueno, este señor no me había visto trabajar en el mercado laboral nunca, es decir, no podía tener una opinión de mí porque yo no había ejercido todavía el trabajo social puro y duro y menos con esta persona. Pero sí que este señor valoró las habilidades sociales que vio en ese momento con 16 años cuando yo pues me relacionaba con los chavales, me relacionaba con otros monitores, con las personas que trabajábamos en conjunto en ese ocio y tiempo libre. O sea que imaginaos lo importante que es el tema de las habilidades sociales que al final, como os digo, son transversales a todo tipo de trabajo. Así que allí me fui a trabajar 12 horas diarias a una asociación para atender a población inmigrante y tuve que desarrollar la capacidad de adaptación a tope porque en ese momento, que era el 2005, estaba el tema de la regularización de las personas extranjeras que no tenían la situación administrativa regularizada y entonces mi entidad era una de las que colaboraba con esta regularización. Así que bueno, pues allí atendíamos a una media de 40 y 50 personas todos los días y yo ahí tuve que gestionar el estrés, que es otra habilidad laboral muy importante. Bueno, fundamental, fundamental. Ahora que has dicho lo de las 12 horas, precisamente te lo iba a decir. ¿Y cómo pasa que a veces esos recursos internos los tenemos que desarrollar, pues como mencionas tú, sobre la marcha y cuando en el caminito se nos vienen todo tipo de incidencias, ¿no? Total. Vamos, yo no había tenido una experiencia laboral así de estresante en el sentido de que era atender a muchas personas al final durante muchas horas. Y bueno, yo recuerdo que por aquella época aún vivía con mis padres y con mi hermano y cuando llegaba a mi casa, pues yo es que me encerraba en la habitación y me decía a mi familia, pero bueno, Ana, y yo decía, es que no tengo más capacidad de escucha, o sea, no podía. Y eso, bueno, fue un mecanismo de defensa y una manera de gestionar yo ahí mi estrés, porque bueno, pues fue una época ahí bastante estresante en ese sentido, pero bueno, al final, pues oye, uno no dice que no, se enfrenta a esa situación y aprende a desarrollar esa capacidad, en este caso de estrés, bueno, pues porque no quedaba otra y porque además todo al final supone un aprendizaje. Es decir, que esa capacidad que yo tuve que desarrollar de gestión del estrés hace 20 años, pues ahora me sirve para otras situaciones probablemente distintas, pero que también me pueden generar estrés en el terreno laboral. Y bueno, pues de ahí pasé, bueno, esta capacidad de tener iniciativa que os digo que también es muy importante. Yo con el idioma siempre estaba también un poco peleada porque no me había gustado mucho nunca el inglés, pero llegó un momento que fui consciente que era una cosa necesaria porque por aquel momento por lo menos era bastante importante el tema del idioma y entonces
decidí con mis ahorritos que yo, como vivía en casa de mis padres, pues yo todo el dinero lo ahorraba y decidí irme a Estados Unidos 4 meses a estudiar un curso de inglés, mientras estaba en esta asociación de atención a la población inmigrante. Mi idea era pedir una excedencia, pero en ese momento me ofrecieron otro puesto de trabajo a través de el decano de la facultad que me firmó en aquel momento esa tutorización de esa beca. Bueno, pues este señor conocía a la gerente de una asociación, de una de las asociaciones que trabajaban con las víctimas del atentado del 11 de marzo en ese momento en Madrid, y entonces, oye, ¿conoces alguna trabajadora social? Y entonces este señor, que además me había dado clase y conocía perfectamente cómo funcionaba, dijo, pues mira, pues tengo una persona que igual le interesa y tal. ¿Qué pasa? Que yo ya tenía comprometido mi curso de inglés esos 4 meses, pero en esta asociación fueron capaces de esperarme y entonces yo ya, cuando vine de mi curso de inglés, pues me cambié a este puesto de trabajo con más miedo que vergüenza, porque yo jamás había atendido a población víctima de un atentado. Además, bueno, pues víctima de un atentado de mi ciudad, que yo también había vivido de manera personal y social. Pero bueno, pues ahí tuve que desarrollar otra vez mi capacidad de adaptación absolutamente. Tuve que aprender muchísimas cosas, pues de los recursos que había, de la norma que había aplicada a estos casos, de subvenciones con otras administraciones, con el Ministerio de Interior, con Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento. Es decir, que bueno, al final ahí pues la capacidad de adaptación me ayudó una vez más bueno, pues a salir adelante y sacar sobre todo el trabajo adelante de la manera más digna posible. Y dentro de esta entidad yo tenía una jefa que tenía también mucha iniciativa y hay una habilidad laboral que es la de innovar y crear, que esa también es muy importante. Y cuando uno está en un puesto de trabajo que igual ya lleva tiempo, igual tiene la sensación de que ya ha tocado techo en el apoyo a los demás dentro de su entidad, es muy importante estabilidad y tener iniciativa y creatividad para crear otras cosas nuevas que puedan apoyar y que puedan ayudar a la gente, ¿no? Que por lo menos es el campo en el que yo me muevo. Bueno, y como empezamos a tener contacto con otras asociaciones a nivel europeo de víctimas de otros atentados terroristas, pues se nos ocurrió ir montando una red a nivel europeo de asociaciones de víctimas del terrorismo y la llegamos a montar. Yo fui la coordinadora de esta red durante el tiempo que estuve allí hasta que pasé al ayuntamiento. Y bueno, pues la capacidad de adaptación ahí fue muy brutal porque yo jamás había escrito un proyecto para la Comisión Europea, pero bueno, tuve que aprender, tuve que además tener una mente bastante flexible en ese sentido porque también me tocó trabajar con equipos interdisciplinares, con personas de otros países, de otras culturas, y ahí la capacidad de adaptación pues fue también fundamental. Clave, sí. Clave, sí. Y bueno, una vez que estuve yo en este trabajo, que también tuve que aprender a gestionar mi capacidad de estrés, porque, perdón, es que no sé por qué no sale. Sí, pues qué importante todo lo que estás comentando, Ana. Y como ella comentaba, la innovación y la creatividad cuando estás en un puesto también es muy importante por lo que ella decía, por ese estancamiento en el que puedes verte inmerso, que te puede llevar a estar un poco o en búsqueda activa de empleo o digamos no a gusto. Pero es cierto que si promueves nuevos proyectos donde estás y te mantienes con esas habilidades transversales que ella menciona como la adaptación, como el saber tomar decisiones y sobre todo la iniciativa, pues a nivel profesional se nota, es una aportación de valor que sin duda suma y que va más allá de la formación. A ver, he hablado mucho de las habilidades laborales, pero yo creo que las sociales son igualmente fundamentales. Desde las habilidades sociales básicas, es decir, desde que uno sea capaz de saludar amablemente, de agradecer, de pedir disculpas, es decir, no se nos puede olvidar que para incorporarnos al mercado laboral uno necesita también tener esas habilidades, un aspecto de higiene, un aspecto saludable, eso es súper importante. Las habilidades sociales afectivas,
son las que están relacionadas con el aspecto emocional, pues el ser capaces de mostrar cariño, ser capaces de mostrar apoyo, ser capaces de mostrar corresponsabilidad dentro de nuestro puesto de trabajo. Es decir, que si yo trabajo en la misma entidad que Sandra y Sandra tiene unas funciones diferentes a las mías, aunque sean diferentes a las mías, yo entienda que Sandra y yo estamos en el mismo barco laboral y que al final el objetivo tiene que ser el mismo. Esa es una habilidad súper importante que está relacionada con la habilidad emocional y con la habilidad afectiva. O la capacidad de persuasión que yo os contaba antes con el decano de mi facultad, de convencer, pero de convencer desde lo positivo, no desde el engaño, ¿no? Sino desde que uno se crea realmente el trabajo que ejerce, las funciones que hace. Eso también es muy, muy, muy importante. Y luego, bueno, las habilidades sociales ante el estrés, que de esas ya os he hablado anteriormente. A veces no es fácil gestionar el estrés y uno a lo mejor llega un momento en el que no es capaz de gestionarlo de manera autónoma y tiene que pedir apoyo y tiene que pedir ayuda y para eso están dentro de la orientación laboral. Están los psicólogos y las psicólogas también que ayudan bastante en este sentido. A mí sí me gustaría, aparte de las habilidades que os he comentado, sí me gustaría hablaros un poco de la situación actual en el mercado laboral, que es una diapositiva que tengo un poquito más adelante. Si te parece, mientras buscamos la diapositiva, gracias a los que estáis y a las que estáis al otro lado, leemos un comentario de Hugo Casas, saludos, que comenta: cierto, las habilidades para poder trabajar en equipo son muy importantes. Tomo nota, saludos. Pues saludos de vuelta, Hugo, y ciertamente pues trabajar en equipo cuando ya tienes ese recurso interno desarrollado, pues te va a facilitar pues que el proyecto vaya bien, que todo el mundo esté en una relación, como decía Ana, sana, saludable y que vaya todo fluido. Y además es que uno no puede creerse imprescindible en su puesto de trabajo. Eso es muy importante. Hay que tener, yo creo que siempre esa humildad, por muy importante que uno crea que hace las cosas o las cosas que hace. Yo creo que el equipo de trabajo es fundamental y uno no tiene que ser independiente y autónomo en ese sentido, sino que tiene que aprovecharse positivamente de sus compañeros de trabajo, ¿no? Yo siempre lo digo, que yo me he rodeado afortunadamente en mi experiencia laboral de gente muy brillante y me ha encantado siempre rodearme de personas así porque he aprendido muchísimo y porque además me han dado oportunidad de demostrar pues, ciertas habilidades o ciertas capacidades y eso me ha ayudado también a promocionar dentro de mi carrera profesional. Por eso es tan importante la gente las personas de las que nos rodeemos en nuestra experiencia laboral. En cuanto a la situación actual, yo he traído unas diapositivas porque me parece muy importante tener un poco la cabeza en la situación actual y actualizada en relación al mercado laboral. Yo he sacado unos datos de unas revistas que se llama Forbes, que es una revista que saca artículos relacionados con el empleo y con la economía a nivel internacional. Y preparando el espacio de hoy, leí un artículo que lo publicaron en el mes de septiembre que decía que el 50% de los trabajadores en el mundo iban a necesitar nuevas habilidades. Y esto es un dato fundamental. Es decir, a mí la informática y la tecnología es una cosa que no me ha gustado nunca, no sé la razón, pero yo al final soy una persona igual que tengo una estructura cerebral o mental distinta a tener esa capacidad de desarrollar el tema de la tecnología. Pero trabajando en el ámbito público, que después de trabajar en esta red pasé al ámbito público porque oposité por mi vocación de lo público y mi vocación de trabajadora social, quería unir las dos cosas y entonces oposité y me saqué la plaza hace 10 años en el Ayuntamiento de Madrid. Y cuando yo llegué, lo primero que se me presentó fue un sistema informático que yo tenía que saber manejar en mi día a día para poder atender a las personas que venían a mi centro de servicios sociales. Con lo cual yo tuve que adaptarme y aprender y adaptarme a esa situación a pesar de que la tecnología pues, no estaba dentro de mis puntos fuertes, pero fui absolutamente consciente de que en ese momento pues, tenía que desarrollar otras habilidades que hasta ahora pues, a lo mejor no me habían hecho falta, ¿no?
Tendemos hacia, tendemos, no, ya estamos dentro de un mercado digital absoluto. Y yo entiendo que cuando uno no ha mamado, y permitirme la expresión, desde pequeños, este tema de la parte digital, pues cuesta mucho. Es decir, que al final lo que uno no aprende desde chiquitito, cuantos más años pasen para el aprendizaje, pues al final es peor porque el cerebro está estructurado ya de otra manera distinta. Pero hay que ser conscientes de la realidad que tenemos y de que, bueno, pues que si queremos desempeñar ciertos puestos de trabajo, pues no nos queda otra que adaptarnos a la era digital. Yo he sacado unas competencias clave en relación a este artículo. Y hay cosas muy curiosas, bueno, aparte de desenvolverse con fluidez en el entorno tecnológico y aprender las aplicaciones informáticas determinadas de una entidad o de una empresa, hay una capacidad aquí que es de crear un buen ambiente de trabajo. Y esto es fundamental y va un poco unido a lo de poder trabajar en equipo de manera positiva. Los que habéis tenido experiencias laborales en ambientes de trabajo positivos, sabréis que es lo más maravilloso que a uno le puede ocurrir porque Sí. uno pasa muchas horas en el trabajo, pasa más horas en el trabajo probablemente con su familia o con sus seres queridos o en su ámbito personal y al final bueno, pues es un sitio donde uno tiene que encontrarse a gusto, tiene que poder encontrar un espacio para realizarse como profesional y como persona, porque somos seres humanos, no somos máquinas, ¿no? Entonces, esa capacidad para crear un ambiente bueno de trabajo también es muy importante. Y una cosa muy curiosa que me encontró es la responsabilidad medioambiental. El tema del medio ambiente está muy en boga, bueno, fundamentalmente porque nos viene de la normativa europea y entonces hay que asumirlo así. Y las carreras profesionales que tengan que ver con el medio ambiente, pues van a ser unas carreras profesionales de futuro porque las empresas van a querer adquirir a este tipo de personal con este tipo de conocimientos. La inquietud por aprender, eso es una cosa fundamental para poder promocionar en el ámbito laboral. Hay personas que es cierto que prefieren quedarse en su zona de confort y hacer una función toda su vida hasta que se jubilan y es perfectamente lícito. Pero al final la inquietud y el aprendizaje, bajo mi punto de vista, permite un desarrollo personal mucho más positivo y por lo tanto yo creo que es una cosa que también hay que tener en cuenta. Y se tiene también hacia la especialización en la formación muy específica, es decir, que las empresas tienden a valorar más que uno sepa mucho de una cosita a que sepa poco de un montón de cosas, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay unos atributos muy bonitos que os he puesto aquí que a mí me parecen también muy importantes. Bueno, aparte del conocimiento en idiomas, que eso es una cosa, bueno, pues básica, pero lo ha sido también hace 20 años, el espíritu emprendedor, el generar ideas. A mí eso me ayudó mucho a la hora de montar la Red Europea de Víctimas de Terrorismo, el tener esa creatividad y generar ideas. Eso al final, si te rodeas de personas que también son creativas y tienen esa inquietud por hacer otras cosas distintas, es una competencia que se valora mucho dentro de las empresas. Cuando yo dirijo a un equipo de trabajadoras sociales, mayoritariamente, porque también hay otros perfiles dentro de mi equipo, y cuando entran al despacho a proponerme cualquier cosa de cualquier tema, lo recibo de una manera absolutamente positiva. Es decir, no importa que la idea no sea mía por yo ser la directora del centro, al contrario, es decir, es que yo tener un equipo proactivo me parece maravilloso, es decir, porque yo no puedo tener todas las ideas del mundo mundial y aprendo además mucho de esas situaciones, ¿no? Con lo cual yo personalmente y profesionalmente lo valoro un montón. Y luego, sí. Yo te iba a decir exactamente lo mismo, Ana, porque cuando has hablado del ambiente de trabajo, quería pues hacer un matiz, ¿no? Que aquí en San Blas Digital yo estoy agradecida también, tenemos un ambiente de trabajo, la verdad que genera bienestar en el trabajador y que, como mencionabas, al final repercute en la productividad. Podemos hablar con esa libertad de soltar pensamientos de cara a proyectos, a mesas redondas, videoconferencias, y el equipo y nuestra coordinadora acoge exactamente igual que tú cualquier iniciativa. Con lo cual, los que estáis al otro lado, si os gusta trabajar en equipo,
cuando detectéis en un puesto de trabajo ese bienestar, pues yo creo que es un momento de quedarse, ¿no? Y por el contrario, si detectáis un caso en el que no estáis a gusto y estáis sufriendo algo, pues intentar solucionarlo cuanto antes, ¿no te parece? A ver, ahí está la habilidad de comunicación, que eso es muy importante. O sea, la comunicación verbal y no verbal dentro de tu puesto de trabajo es fundamental. Tanto con las personas que uno tiene por encima, como con las personas que uno tiene por debajo, como con las personas que tiene a su mismo nivel, me refiero en el terreno profesional, ¿eh? No, por Dios, no me malinterpretéis. Sí, sí, sí. Entonces, es muy importante porque al final, cuando uno no tiene esa capacidad de comunicación, es muy difícil que el otro igual perciba que esa persona está molesta o está mal o no está a gusto en su equipo de trabajo. Yo creo que uno tiene que tener además una mentalidad flexible para poder aceptar bueno, pues cualquier crítica, cualquier idea nueva, eso es muy importante y, bueno, sobre todo tiene la misma importancia la idea de Sandra o la idea de su compañero, es decir, eso también es muy importante, ¿no? Crear una igualdad, a pesar de que en las empresas, en las entidades, en el ayuntamiento, en la administración pública, lógicamente hay una jerarquía, por supuesto, y eso siempre hay que respetarlo, pero en el terreno laboral y personal uno no puede creerse nunca por encima de, sino que a la hora de ideas, de aportar, bueno, pues todos tenemos que ser iguales y además, como ha dicho Sandra, eso repercute en la productividad. Es decir, yo, mi equipo de trabajo, es decir, es que es una cosa que noto absolutamente. Es un equipo perfectamente engranado, súper corresponsable con el trabajo de las compañeras. O sea, yo le pido algo a alguien y nunca tengo ninguna pega. Quiero decir que al final ese ambiente laboral es fundamental, ya no solo para la productividad que también, sino para que uno se encuentre a gusto en las tantas y tantas horas que pasa Eso es, en el puesto de en el trabajo. puesto de trabajo. Pues saludos para Quique Burgos, que está conectado y nos comenta lo siguiente: las distintas áreas de habilidades están relacionadas con las inteligencias múltiples. De Eduard de Bono, 8 sombreros para pensar. Pues efectivamente, gracias por tu aportación, Quique, y a los que estáis aquí y a los y las que estáis al otro lado. En los talleres de teatro enfocado al empleo aquí en San Blas Digital trabajamos las inteligencias múltiples. Así que os animo a que os apuntéis a alguna de las sesiones con nuestro compi Iván, el formador de teatro, para que trabajéis en esta línea, para entrenar estas habilidades transversales. Y muy brevemente aprovecho para convocaros. Tenemos el día 20 de noviembre 2 ponencias también, una sobre maternidad y empleo por la mañana y a mediodía hablaremos del acoso laboral, si alguna vez te ha pasado. Toda la información en sanblasdigital.es y seguimos con Ana Zapardiel. Bueno, yo las últimas cosas que os quería comentar que me parecen importantes, primero es qué sectores se demandan más y se van a demandar en los próximos 10 años. Es una diapositiva que está casi al final. Mientras sale, tenemos otro comentario. Claro, disculpa, Ana. sí, sí. Débora Melo, saludos, Débora. Los organigramas son importantes, efectivamente, como comentabas, la igualdad está ahí, pero es muy importante la jerarquía y saber estar al final en distintos momentos, ¿no? Hombre, respetar la jerarquía es muy importante, respetar las funciones de cada persona es muy importante, pero uno no puede usar esa jerarquía en el sentido negativo, que es a lo que yo me refería, ¿no? Y es muy importante trabajar en un equipo donde uno, como decía antes Sandra, pueda tener la libertad de dar una idea, de dar una opinión, aunque luego al que le corresponda decidir lo haga de la manera que considere, ¿no? Pero esa libertad de expresión, de comunicación, de poder estar, es fundamental, respetando siempre el organigrama y la jerarquía, claro. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la demanda de los sectores, es curioso porque hay 4 sectores, bueno, uno relacionado, uno relacionado concretamente con los números, las matemáticas y la estadística, y otro relacionado con los softwares, que es una cosa evidente por el tema de la era digital, pero a mí me han llamado la atención 2 concretamente, que os los he puesto aquí. El de los empleos verdes, que es la formación relacionada con el medio ambiente, insisto que eso está muy en boga, pero precisamente por el cumplimiento de la normativa europea, es decir, que esto va a ser así
y no va, o sea, ha venido para quedarse porque es por normativa europea. Con ¿vale? lo cual hablamos de sostenibilidad, quizás de Eso los es. informes que a partir de ahora las empresas también Eso es. van a tener que emitir, de toda su huella. Eso Qué es. interesante, pues ya sabéis, los que estéis buscando una formación con futuro, esta aportación de Ana es fundamental. Sí, porque además es que probablemente vaya a ser una exigencia normativa, con lo cual las empresas van a tener que crear esos puestos de trabajo especializados en el tema del medio ambiente, es decir, técnicos que puedan firmar y realizar ese tipo de informes. Y luego el cuidado en las personas, es decir, la esperanza de vida cada vez es más larga y es más grande y por lo tanto el envejecimiento de la población está ahí y es un mercado en el que si ya se necesita, pues se va a necesitar, se va a demandar personas especialistas en el cuidado de personas mayores. Lo último que yo quería comentaros son los recursos de empleo que podéis encontrar, que existen, que ayudan. De verdad que desde mi experiencia yo estoy agradecidísima a estos recursos y además estos recursos no entienden de nivel de poder adquisitivo, de cultura, de verdad que no entienden de nada de eso. Es decir, es que a todas las personas nos puede ocurrir en un momento determinado el no saber por dónde tirar a nivel profesional y a nivel laboral. Y la incorporación de una persona al mercado laboral al final dignifica su vida. O sea que al margen de que sea un medio para nuestra subsistencia y para nuestra cobertura de necesidades básicas, dignifica en otros muchos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Como recursos públicos, a mí me gustaría mencionar a la Agencia para el Empleo, y no es porque hoy esté aquí, pero la Agencia para el Empleo es un recurso del Ayuntamiento de Madrid, municipal, público, que cuenta con 9 agencias de zona. Las agencias de zona son aquellos espacios donde cualquier ciudadano y cualquier ciudadana de Madrid puede acceder para informarse de cursos de formación y para solicitar una cita con un técnico o una técnica de empleo que le pueda echar una mano, como me echó a mí una mano hace 20 años la técnico que en este caso era del INEM, ¿vale? A través de la página web de la Agencia para el Empleo podéis solicitar una cita, os salen las diferentes agencias de zona donde podéis solicitarla, vamos, que es muy sencillo de... O incluso aquí, Ana, en San Blas Digital, que es la agencia de También. zona de San Blas, podéis pasaros por la recepción, hablar con nuestros compañeros y podéis gestionar una cita también de forma presencial o incluso por teléfono. Pues perfecto. O sea, no solo está el tema de la página web, sino que presencialmente también se os puede dar cita y por teléfono. Pues fenomenal. Yo os animo a que aprovechéis este recurso. San Blas Digital además tiene un montón de formaciones, tiene un montón de espacios y no digo un montón porque me lo invente, sino porque se lo comentaba antes a Sandra, ¿cómo llegáis a todo? Bueno, pues se nota que hay un equipo con ganas de hacer cosas. Y que estiramos el chicle. Exactamente. Y al final de apoyar a la gente en un tema tan imprescindible como es la formación y el empleo, que es determinante en la vida al final de una persona, ¿no? Nosotros dentro del ayuntamiento, dentro de nuestro departamento de servicios sociales, que está dentro de este distrito, tenemos un proyecto que se llama de apoyo a la inclusión de las personas menores de 65 años. Y nuestros técnicos, entre otras muchas cosas y apoyos, también hacen un apoyo en la orientación y un acompañamiento a la orientación y a la formación en el empleo. ¿Vale? Esa orientación y ese acompañamiento, pues desde aprender a hacer un currículum hasta búsqueda de empleo por internet, es decir, un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo acceden los usuarios Pues a este proyecto tan interesante? tienen que acudir al centro de servicios sociales, a cualquiera de los dos, en función de cuál le corresponda, que eso ya lo sabe cada uno, pues al de Luz Casanova o al de Torrearias, que son los dos que están en el distrito, ¿vale? Porque son los dos que cuentan con ese proyecto. Le darían una cita con la trabajadora social y ya la trabajadora social haría la derivación a este proyecto. El otro día, hablando de este espacio en el que iba a venir hoy con uno de los técnicos, comentando un poco y reflexionando un poco sobre este tema, él me decía, y es verdad, que al final la orientación laboral no es solo saber hacer un currículum, sino que es una cosa muchísimo más integral
dentro de la persona. Es decir, es saber acompañar de una manera técnica y humana, ¿no? Porque al final decía, y es verdad, es un acompañamiento humano en ese proceso a la persona, que si lo hacemos acompañado es muchísimo más sencillo que si lo hacemos solos cuando no tenemos esos recursos. Hay un espacio técnico de empleo en San Blas que también vais vosotros, ¿verdad? Está la Agencia para el Empleo. Exacto, sí, correcto. Y dentro de él hay diferentes entidades que están dentro también del distrito, como por ejemplo puede ser Cruz Roja, puede ser Cáritas, la Fundación Atenea, la Asociación La Rueca, Inca. Todas estas entidades y asociaciones tienen también un espacio para la orientación para el empleo, ¿vale? Es decir, ahora mismo en política de empleo hay un presupuesto bastante alto, yo creo que como nunca lo ha habido, y hay un montón de entidades sociales que dedican presupuesto para proyectos de orientación al empleo, ¿vale? O sea que eso también es importante que lo sepáis. A nivel autonómico está la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, que si os metéis en internet a través de su página web también ofrece un montón de cursos de formación gratis para cualquier persona y informaciones muy específicas. Bueno, yo me voy a despedir agradeciendo un montón este espacio con una frase, con una definición que me enseñó mi padre y yo creo que ha tenido mucho que ver en mi trayectoria profesional. Como decía el otro día Sandra hablando de esto de éxito, porque yo considero que sí ha sido de éxito porque he aprendido muchísimo en estos 20 años que llevo de trayectoria profesional. Me he sentido muy bien en el terreno personal y profesional en todos los sitios donde he estado, con la gente que he estado y me ha hecho crecer como persona, que para mí eso es lo fundamental. Pero la constancia creo que ha sido lo que ha determinado mi éxito laboral, como yo lo considero. Os he puesto ahí la definición, que es la definición de la Real Academia Española, que es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Es decir, que si uno le gusta una cosa, si uno quiere una cosa, tiene que ir a por ella. Es verdad que no todo el mundo tiene los mismos medios, pero insisto en que hay recursos fundamentalmente públicos para el apoyo a estas situaciones y a lo que uno quiere hacer. Y además, uno a veces no tiene por qué tener claro por dónde tirar y están estos apoyos, como a mí me pasó hace 20 años en aquel momento, de esta técnica que nunca la olvidaré, que me ayudó tanto a tener más claro mi camino. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, qué cierre tan fantástico, porque precisamente tenemos personas aquí que han venido a la charla hoy y antes de comenzar hablábamos un poco así de forma extendida y precisamente lo comentábamos, que donde hay voluntad hay camino. Hablábamos de que precisamente encontrar un empleo es también una búsqueda también profesional y personal, con lo cual la constancia debe estar ahí y que se convierte en un trabajo en sí, con lo cual también hay que tener eso en cuenta para ese desgaste personal que decías tú y esas herramientas personales, esos recursos internos, seguir trabajándolos, ¿vale? Con lo cual es muy cierto que una orientadora profesional también hace como un acompañamiento integral o un coaching laboral, podríamos decir, porque acompaña en todos los aspectos. Así que animaros a, como dice Ana, utilizar todos los recursos, ser constantes, porque la constancia desde luego es una de las claves del éxito, entrenarla, que también tiene entrenamiento, ¿verdad? Como el resto del desarrollo personal, es ir poquito a poco poniéndose retos, poniéndose pequeñas metas, objetivos y celebrando después cuando lo has conseguido, que también es importante. No hemos hablado de tus celebraciones, pero estoy segura que en toda esta trayectoria, cada vez que ha habido un momento de éxito, pues lo habrás celebrado. Sí, bueno, además es que en el ayuntamiento, que eso aparte no lo he contado, llevo 10 años, 8 años he estado en atención social directa y llevo 2 años como directora del Centro de Servicios Sociales. Y todas estas habilidades sociales que os he hablado antes, bueno, yo tuve que concursar a mi plaza, pero quien me propuso esa plaza en comisión de servicio antes de concursar a ella, que luego afortunadamente la gané, supo ver en mí esas habilidades sociales y también laborales, esa iniciativa, esa de todo lo que me planteaba, le decía que sí. Oye, Ana, mira, das tú la charla. Oye, Ana, eso es muy importante. Sí, dejarse un poco también, tener esa confianza en que cuando encuentras personas en el camino que
que apuestan por ti, pues que lo aceptes con agrado, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Ana? ¿Estáis buscando empleo? ¿Sí? Vale. ¿Y lo que más os está costando, cuál sería? ¿Qué mayor obstáculo estáis viendo? Vale, ¿cómo te llamas? Voy a contar un poquito a la gente que está online. Vale, María, ya está. Tenemos a María aquí, 59 años, para que os hagáis una idea. Mismo trabajo administrativo en una empresa privada y 2 años buscando empleo. Quizás un perfil del proyecto que comentabas de menores de 65 que está viendo ese obstáculo de que la edad les está obstaculizando incorporarse al mercado. Sí, dinos, María. Vale, nos está diciendo que el tema digital tiene que practicarlo, así que hablamos después de la charla porque aquí en Samblas Digital tenemos talleres de alfabetización, tenemos wifi, tenemos ordenadores. A los que estáis al otro lado, ¿queréis entrenarlo? Pues veniros aquí a Samblas Digital, ¿vale? Luego hablamos y te apuntamos a alguna sesión para ir entrenando, porque eso también tiene entrenamiento, Ana, el tema digital. Totalmente, sí. Así que A no ver, sé qué consejo le bueno, podrías. yo lo primero es la actitud que has tenido hoy al venir aquí. Eso es muy importante. Es decir, que a cuantos más sitios acuda uno, cuantos más contactos haga uno, cuanto más relaciones personales haga uno, más posibilidades tiene de incorporarse al mercado laboral, tenga la edad que tenga. Y mi ejemplo ha valido, es decir, yo no había acabado mi carrera profesional y ya me ofrecieron un trabajo, ¿no? Y entonces, el tener esas habilidades sociales y el tener esos contactos y esas relaciones son muy importantes porque al final, cuanto más le ven a uno, tiene su cara, o sea, su doble filo, es un arma de doble filo, quiero decir, porque al final a ti te dan la oportunidad, como hoy me ha dado a mi Sandra, de estar aquí pues, para hablar desde mi Un placer. experiencia, ¿no? Y ayudar un poco a las personas oyentes de aquí, pero bueno, también hubiera sido a lo mejor una oportunidad para meter la pata, puede ser, pero hay que cogerlo como oportunidades y al final yo creo que la actitud que has tenido viniendo hoy aquí es maravillosa. Ya vas a conocer a Sandra que te puede ofrecer formación relacionada con esto que estás diciendo de manera digital y eso es una forma de empezar el camino. Yo creo que es muy importante, cuando yo iba a elegir la carrera de trabajo social, mi hermano mi hermano es psicólogo y cuando él estaba rellenando también su papelito, nos sentábamos en el salón de la casa de mis padres y me dijo, Ana, es que no sé qué carrera coger porque una ingeniería tiene muchas salidas y psicología no tiene ninguna. Y yo le dije, bueno, ¿y tú? ¿Y a ti qué es lo que te pide el corazón? Y mi hermano me dijo, pues a mí me pide el corazón estudiar psicología. Bueno, pues mi hermano estudió psicología, bueno, tiene una carrera profesional afortunadamente brillante porque se lo ha trabajado muchísimo también. Y si hubiera hecho caso a las salidas profesionales que tenía psicología en ese momento, pues probablemente no hubiera sido psicólogo y hubiera sido más infeliz. Quiero decir que al final todos esos fantasmas, que es verdad que por un lado pueden existir, que es verdad que el tema de la edad hay que ser consciente de que es un hándicap, pero no puede pararnos y decir, pues mira, me quedo en mi casa porque nadie me va a llamar y de verdad que tener la iniciativa de aquí de venir hoy te felicito y es empezar el camino, ¿vale? Bueno, pues Ana, muchísimas gracias porque todo lo que, desde el principio al final, todo lo que has comentado son aportaciones de valor. Gracias por estar aquí, que sabemos que eres una mujer muy ocupada, además, que tienes muchos compromisos como directora del Centro de Servicios Sociales. Si os habéis quedado con ganas de más, el día 23 de noviembre tenemos una feria de empleo en San Blas Digital. Te esperamos, María. Genial, dice que aquí estará, así que bueno, ya hemos hecho el día, Ana. Va a estar aquí también, vamos a tener una mesa redonda esa mañana de 11 a 12, Mujer y empleo, claves para el éxito.
Y vamos a tener a Ana también dando su punto de vista ese día por la mañana. Después tendremos otra mesa redonda de 12 a 1 de tips de orientación profesional laboral, que no me salía el nombre, está largo. Así que bueno, os esperamos el día 23, que también estará Ana aquí en el centro. Daros las gracias por vuestra participación, a todos y a todas las que habéis estado conectadas. Gracias a Daniel Becerra en el lado técnico, nuestro compi de la escuela. Y bueno, especialmente Ana, mil gracias por esta aportación. A vosotros, yo encantada de poder, desde mi experiencia, ayudar o apoyar a los demás. Pues un abrazo muy grande, que tengáis buen día y nos vemos en nuevas conexiones desde San Blas Digital. Un beso grande, chao. Gracias.